tardes a todos. Estimada Laura Núñez, Luis Viceira, María Isabel Cambón, Ernesto Villanueva, Fernando Ariza y Francisca Gómez Jover. Es un auténtico placer para mí estar hoy aquí en representación de todo el equipo de la Fundación Mutualidad Abogacía para dar inicio a este panel de expertos que analizará el comportamiento y la actitud de los hogares frente al ahorro y la inversión antes y durante la pandemia. Que una de cada 3 familias españolas llegase a la pandemia con menos de 2.200 euros ahorrados, o que el 80% de las familias sin propiedad inmobiliaria haya afrontado esta crisis por debajo del umbral de subsistencia, no son fruto de la casuística. La cultura del ahorro es un ámbito que, por desgracia, cuenta con poca representación en nuestro país. Bajo nuestra vocación de contribuir a la mejora de la sociedad, desde Fundación Mutualidad Abogacía, consideramos fundamental investigar las mejores fórmulas para fomentar el ahorro de las familias y su planificación a largo plazo, no solo para afrontar la etapa de la jubilación, sino durante toda la vida como mecanismo de precaución y estabilidad. Motivados por este escenario, en 2020 creamos, junto con el Instituto de Empresa, el Observatorio del Ahorro Familiar, con el objetivo de investigar conjuntamente sobre la situación del ahorro y la planificación financiera de las familias en España. Un proyecto con la aspiración de generar, a su vez, un cambio en las instituciones y autoridades financieras, aportando conocimiento para que éstas puedan tomar las medidas necesarias para fomentar el ahorro de los hogares españoles y lograr así una sociedad más próspera. A pesar de contar con menos de un año de vida, el observatorio ha publicado ya su primer informe, Resiliencia, vulnerabilidad de los hogares españoles frente al COVID-19, disparidades en la distribución y composición del ahorro en el entorno europeo, que es un análisis del que se extraen los datos mencionados anteriormente y mediante el cual se comparan las dinámicas de ahorro en las principales economías europeas, teniendo en cuenta, además del ahorro neto, otro tipo de activos financieros. Los resultados de este estudio ratifican la necesidad de mejorar los conocimientos financieros de nuestra sociedad, que en periodos como el que estamos viviendo se muestran especialmente vulnerables. Gracias al excelente trabajo llevado a cabo por los profesionales del observatorio, así como la extensa tarea de difusión del estudio en medios, webinar como al que hoy asistimos y otros canales, podemos celebrar la fantástica acogida de este primer proyecto, así como anticipar nuevas vías de investigación y desempeño en el campo del ahorro. Pero este no es el único proyecto que tenemos en marcha. De forma paralela al Observatorio Fundación Mutualidad Abogacía, hemos desarrollado e implementado un programa de intervención dirigido al público infantil y juvenil, el Laboratorio de Ahorro y Consumo Responsable, a través del cual estamos desarrollando y promoviendo la cultura del ahorro entre los más pequeños, repercutiendo a su vez de forma directa en sus familias. Asimismo, estamos poniendo en marcha diferentes iniciativas en materia de sensibilización y acompañamiento a la sociedad para favorecer que se tomen decisiones informadas en materia financiera y fomentar así una mejor planificación económica de las familias. Buen ejemplo de ello son los diferentes informes, artículos o campañas de sensibilización que hemos abordado en los últimos meses, o la formación online que estamos preparando en formato MOOC para ayudar a todo aquel que lo necesite a profundizar en las finanzas que más impactan a las familias. Por último, cabe destacar la reciente adhesión al Plan de Educación Financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, que tiene el objetivo de fomentar la cultura financiera de los ciudadanos, dándoles herramientas, habilidades y conocimientos para que puedan adoptar decisiones financieras informadas y apropiadas. Todo ello apunta a una misma dirección, la formación y la información.
herramientas clave para decidir, para gestionar, para prevenir. Que sean de utilidad a nuestros jóvenes, pero también a nuestros mayores. Desde la Fundación Mutualidad Abogacía seguiremos trabajando con este objetivo en mente y con la certeza del gran impacto que el conocimiento puede generar en las personas. Y con esto no me queda más que agradecerles su presencia en el día de hoy. Espero que disfruten de este encuentro y les resulte muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Gracias, Cipriano, por estas palabras introductorias y por haber expuesto también todas las actividades que estáis llevando a cabo desde la Fundación Mutualidad de la Abogacía en el ámbito de la cultura financiera y la cultura del ahorro. Muchísimas gracias también a todos los asistentes que os habéis inscrito. Para aquellos que no han podido hacerlo, pues trataremos de enviar la grabación de este webinar para que se pueda ver en diferido. Muchísimas gracias sobre todo a los panelistas, a los ponentes. Es un privilegio contar con vosotros. Ahora voy a introducirles para que vean ustedes, para que vea el público, el nivel de ponentes que tenemos. Estoy segura de que va a resultar un debate muy interesante y que se nos va a hacer corto, que no es lo habitual. Voy a empezar introduciendo a María Isabel Cambón. María Isabel Cambón es subdirectora de Coyuntura y Estabilidad Financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lleva muchos años en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No voy a decir cuántos, no te preocupes, Maribel. Estuvo anteriormente en el Servicio de Estudios del Banco Santander. Es licenciada en Administración de Empresas por la Carlos III y también es máster o tiene estudios de posgrados por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España, que conocemos como CENFI. Yo creo que es el centro de más prestigio en España a la hora de realizar este tipo de estudios. Ernesto Villanueva es director del Departamento de Estudios Microeconómicos del Banco de España. También lleva muchos años en el Banco de España, tampoco diré cuántos. Es economista por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene también estudios de posgrado por Northwestern University. Es profesor asociado de la Pompeu Fabra y tiene numerosas publicaciones sobre los temas de ahorro, mercado laboral, comportamiento de los hogares en general, ahorro, crédito, mercado laboral. Luis Viceira es profesor en Harvard Business School, es George Bates Professor, además es decano también de Executive Education en la prestigiosa escuela, en Harvard Business School. Es investigador asociado del National Bureau of Economic Research. Además también tiene una larga trayectoria en el mundo profesional como miembro del consejo de varias instituciones financieras. Es licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, a la que yo le tengo mucho cariño, porque mi licenciatura en Economía también es de la misma universidad, así que seguramente compartimos algunos profesores. Es premio extraordinario, fíjate, eso yo sí que no. Pero Luis es premio extraordinario de la licenciatura. Es doctor además por Harvard University, así que como ven ustedes, el panel es impresionante. Y finalmente, Fernando Ariza, que es de la casa, que es de la Mutualidad de la Abogacía, es director general adjunto de la Mutualidad de la Abogacía y es también director de una de las iniciativas que desarrolla la Fundación, que es la Escuela de Pensamiento, una iniciativa muy interesante que les animo a que exploren. Es licenciado en Economía y Actuariales y doctor también en Economía Financiera, Actuariales y Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid. Además, tiene un programa de alta dirección en IES y es consejero de Avanza Previsión. Así que, como ven, pues efectivamente no estaba exagerando cuando les decía que vamos a compartir la mesa con profesionales y académicos del máximo nivel. No vamos a tener demasiado tiempo para los tres segmentos en los que hemos dividido el panel, que son, vamos a empezar de lo más general
a lo más específico y por tanto vamos a empezar hablando del ahorro y cuál es el impacto que tiene el ahorro en el sistema productivo de los países, en la economía de las naciones, en la sociedad del bienestar. Después bajaremos un poco a un nivel más concreto y hablaremos de cuál es el comportamiento realmente que están teniendo los hogares, que tienen los hogares en España, cómo se comportan los hogares con respecto pues, al ahorro, consumo, ahorro, inversión. Y finalmente terminaremos hablando en el tercer módulo de los vehículos de inversión. ¿Cuáles son los vehículos de inversión más adecuados para pues, un hogar medio, un ciudadano medio? Entonces empezamos por el primer panel, es decir, de lo general, el más general, y me gustaría empezar por Maribel, por Isabel. Querría preguntarte, Isabel, vosotros, bueno, tú tienes una larga experiencia desarrollando trabajos sobre el comportamiento de los hogares, con relación al ahorro, con relación también a la inversión, a los mercados. Me gustaría empezar preguntándote, a nivel general, si nos puedes explicar cuáles son las implicaciones del ahorro y la inversión de los hogares en general, en la economía, en los mercados. Tienes la palabra cuando quieras. Gracias Laura. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, Laura, a vosotros y a los organizadores. La verdad que este tema es muy interesante para la Comisión por razones obvias. Nosotros en el Departamento de Estudios lo venimos siguiendo desde hace muchos años con la profundidad que podemos. Y bueno, vamos a ver qué nos da tiempo de abarcar en esta hora y pico que tenemos, porque es un tema que da para mucho, la verdad. Bueno, en relación con lo que me cuentas, con lo que me preguntas, lo que quiero dar es una perspectiva un poco de largo plazo, ¿no? O sea, qué patrones hemos visto durante los últimos 20 o 20 y pico de años en esta economía, qué consecuencias ha podido tener y qué cambios hemos podido ver en los últimos años. Y es que en general vemos como dos periodos bien diferenciados, ¿no? Hasta el año 2008 y a partir de esa crisis, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto antes? Pues lo que hemos visto antes son patrones de ahorro y de consumo caracterizados por un nivel de ahorro muy bajo y por un nivel de inversión bastante orientado hacia activos no financieros, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener esto en el crecimiento económico? Pues a corto plazo, claro, si ahorras poco es porque consumes más. Por tanto, tienes un crecimiento económico que en el corto plazo pues es más alto. Pero es un crecimiento económico que de alguna medida puede ser algo desequilibrado y basado en esta demanda interna, en este consumo, ¿no? De hecho, durante muchos años vimos que la aportación del sector exterior al crecimiento fue negativa en este periodo que comento. Y luego también da lugar a una inversión, o sea, si estoy diciendo que la inversión se dirigía mayoritariamente, o no mayoritariamente, pero sí con más intensidad hacia activos no financieros, pues entonces la consecuencia era una inversión en la que la construcción, por ejemplo, tenía una importancia muy alta y mucho más alta que en la media de la zona euro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos con esto? Pues al final una economía que está dedicando buena parte de sus recursos a un sector que es intensivo en mano de obra, pero no en capital, y por lo tanto al final algo menos productiva que otros países, ¿no? Y esto es lo que hemos venido viendo durante muchos años. Hasta el año 2008, pues vimos muchos años donde el crecimiento del empleo era más intenso que el crecimiento del PIB, y esto significa que la productividad que se dice aparente del trabajo, pues era negativa muchos años, ¿no? ¿Qué más consecuencias podemos ver de estos patrones de consumo y de ahorro? Pues nosotros vemos, por ejemplo, que se puede haber incentivado la creación de dos tipos de vulnerabilidades, ¿no? Por una parte, podría haberse intensificado el crecimiento de los precios de los activos en el sector inmobiliario, que todos conocéis, ¿no? Es verdad que estos precios aumentaron por otra serie de razones, entre las cuales también destacan pues, ese contexto de tipos tan bajos al que nosotros empezamos a tener cuando empezamos a pertenecer a la zona euro, pero bueno, también había elementos fiscales y también había pues, otros elementos del sector bancario. Entonces, eso por una parte. Y otra vulnerabilidad que para nosotros fue importante fue el aumento del endeudamiento de los hogares. Se situó en unos niveles muy superiores a los de la media de la zona euro. Otro tipo de consecuencias para la economía real pues están relacionadas con lo que ocurre en el mercado de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de movilidad. Como ha dicho en la introducción Cipriano, en España el porcentaje de hogares que tienen vivienda en propiedad es muy alto, es casi del 80%. Y es un porcentaje que yo creo que es como 10 o incluso 15 puntos por encima del que se ve en la zona euro. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues tienes una población laboral
que tienen menos movilidad. Al final, si tienes tu vivienda en propiedad, es algo que te impide, digamos, moverte. Al menos los estudios dicen que esto es así dentro del propio país, es decir, los hogares españoles tendrían una movilidad menor dentro de España, pero los estudios no corroboran esta menor movilidad cuando hablamos de movilidad hacia otros países, ¿vale? Y luego, finalmente, quería también comentar que si tenemos una inversión más dedicada a los activos no financieros, pues en contraparte, pues los mercados financieros se desarrollan a un nivel más lento, ¿no? ¿Qué queremos resaltar aquí? Aquí queremos resaltar un poco la importancia, ¿no? La necesidad de que estas inversiones sean cada vez más importantes, las inversiones en activos financieros sean cada vez más importantes en este país, porque no se trata de entrar en, digamos, en el debate de si la financiación bancaria, o sea, quiero comentar un poco el papel de financiación bancaria y financiación en mercados de capitales, ¿no? Que parece que entran en una cierta competencia. Aquí es decir que son financiaciones de tipo complementario, ¿no? Que la financiación de tipo bancario pues quizá es una mejor opción pues cuando hay fuertes asimetrías en el mercado, ¿no? Y ¿no? Los bancos conocen muy bien a sus clientes y saben qué crédito tienen que conceder, pero luego están los mercados financieros, bueno, pues en los que las empresas señalizan un grado de transparencia muy alto, en los que señalizan una gestión profesional también importante y sobre todo la capacidad que hemos visto y que se pone de manifiesto durante las crisis es la capacidad que tienen de amortiguar, digamos, los flujos de financiación de las empresas, ¿no? En momentos de crisis en las que normalmente vienen acompañadas de contracción en el crédito, vemos que los mercados financieros pueden un poco suplir el descenso de otras fuentes de financiación. Entonces, eso sería en general mi valoración sobre las consecuencias que determinados patrones de consumo, de ahorro, de inversión pueden tener tanto en el crecimiento de la economía como su composición, en el mercado laboral, en el desarrollo de mercados. Muchas gracias, María Isabel. Con este panorama, con este marco que nos ha dibujado María Isabel, Ernesto, tú que de alguna manera representas una de las autoridades financieras que está en esta mesa, que realmente estáis teniendo realmente en cuenta este ahorro o el impacto que tiene el ahorro en la economía en general a la hora de diseñar políticas monetarias. De alguna manera se tiene en cuenta esto desde las instituciones financieras. Si nos puedes explicar si es así y si fuera así, pues ¿cómo? ¿En qué medida? Muchas gracias, Laura. Antes de nada, lamento, yo soy jefe de división, no quiero problemas con mis jefes, ¿vale? Entonces, a ver, en nuestro mandato, como Banco Central, tenemos la estabilidad de precios, ¿no? Eso es lo que tenemos que conseguir. Y esto es una cosa que suena muy complicada, pero realmente es un prerequisito muy importante para que los hogares, las familias, tomen sus decisiones de consumo y ahorro en un entorno estable. Quiero decir, lo que no querríamos es que las familias, a la hora de decidir si consumen o no, en vez de atender a sus propios recursos, sus propias necesidades o cómo quieren distribuir a lo largo de su vida, estén pendientes de, bueno, es que la inflación va a subir y entonces tengo que acelerar mi gasto, o la inflación va a bajar y, bueno, ya espero para gastar, ¿no? Y que sería un poco remover el gasto de las familias de una manera que ni es buena para ellas ni solamente refleja incertidumbre. Entonces, en ese sentido, en proveer estabilidad de precios, estamos pensando que al menos hacemos la vida fácil a las familias a la hora de decidir sus patrones de gasto. También está una pata de la estabilidad financiera, un poco lo mismo. María Isabel ya lo ha comentado, ¿no? La locura que tuvimos en 2008, bueno, proveyendo a los hogares, a las familias, con una información clara de cuáles son las condiciones en las que se pueden financiar, cierta estabilidad en las ratios de precio de préstamo-valor, podemos de nuevo permitir que hagan planes a largo plazo y no que estén pendientes de qué banco me ofrece ahora una ratio préstamo-valor súper alta y puedo acelerar y cambiar mis decisiones. Eso sería un poco como lo que es nuestra tarea, ¿no? como institución. Pero claro, el problema es, bueno, esto está muy bien, pero la gente lo entiende.
cuando hablamos, es importante la estabilidad de precios, pero la gente sabe cuál es la inflación. Yo confieso, trabajo en un banco central y 10 minutos antes de entrar en este panel he tenido que mirar cuál es la inflación en España en el mes de abril. ¿Vale? O sea que la gente lo percibe esto que intentamos hacer. Entonces, aquí es otro tipo de actuaciones que estamos haciendo. La Reserva Federal de Nueva York lleva ya desde 2013 preguntando a las familias: ¿cuál es la tasa de inflación? ¿Cuál espera usted que sea la tasa de inflación? ¿Cuál espera usted que sean los tipos de interés? Y de nuevo, esta expectativa es muy importante, es conocerla. Para nosotros mismos, como institución, para saber si realmente lo que intentamos comunicar con la estabilidad de precios lo estamos consiguiendo, lo perciben los usuarios. Entonces, el Banco Central Europeo acaba de lanzar ahora una nueva encuesta de expectativas. Estamos en un piloto, los 6 grandes países de la zona euro, precisamente para entender esto. Vamos a intentar preguntar a la gente qué inflación perciben, qué inflación esperan. Hablaremos luego de ello, pero ¿saben lo que es la inflación? ¿Entienden esto? Entonces, es una iniciativa que para mí, en mi modo de pensar, un poco cierra el círculo. Tenemos este mandato que nos ha dado la sociedad. Fijemos los precios. Vale, vamos a intentar hacerlo. Pero la gente realmente nos lo percibe, nos entiende. Y bueno, para ello tenemos que medir. Y mucho de lo que hacemos en mi departamento, en mi división, en el Banco de España en general, es medir hasta qué punto la gente entiende lo que hacemos y intentar ver el otro lado del espejo. Y por acabar, estas cosas importan. Al final, unos colegas del Banco Central Europeo han mostrado que la gente o las familias que confían más en los bancos centrales, confían más en su banco central, en concreto en el Banco Central Europeo, también tienen unas expectativas de inflación mucho más acotadas, mucho menos dispersas, perciben menos incertidumbre y potencialmente podrán tomar decisiones más acordes tanto con la realidad como por evitando estos fantasmas de los que hablaba al principio. Luego esto sería mi respuesta, Laura. Y bueno, no lo he dicho, pero muchísimas gracias por la oportunidad de aprender tanto de vosotros. Muchas gracias, Ernesto. Antes de pasar a comentar brevemente tu respuesta, creo que es verdad, he dicho departamento. Ernesto Villanueva es director de la división, a ver si no me equivoco, de estudios microeconómicos, que está dentro de la Dirección General de Economía, Estadística e Investigación del Banco de España, ¿verdad? Ahora creo que sí es correcto, para evitar cualquier pequeño problema que pudieras tener. En cuanto a tus comentarios, me parece tremendamente interesante, ¿no? El tema de la inflación, pues yo no sé, tú dices que te preguntas, ¿no? Si los ciudadanos entienden lo que es la inflación o no. Yo no sé si lo entienden como concepto teórico o no, pero es que desde el punto de vista práctico es un concepto también muy complicado, ¿no? Porque nosotros nos basamos mucho, los académicos también, no solo los que estáis en las instituciones financieras, en estadísticas. Las estadísticas nos aportan media, nos aportan medianas, si queréis, pero al final la vivencia en cada sitio puede ser muy diferente. Nosotros estamos sacando una inflación media, por ejemplo, a nivel de España, pero no es lo mismo en Barcelona que en Madrid, que a lo mejor en un pueblo de Extremadura. Entonces, la percepción de la persona en función de la localidad en la que está, pues también puede variar, ¿no? Y eso no ayuda a la comprensión de qué es esto de la inflación que me están explicando. Pero efectivamente, precisamente por eso me parece que es básico y fundamental el tratar de lograr una estabilidad de precios lo más homogénea posible a nivel de la nación y en el largo plazo, de manera que eso efectivamente les permitiría a las familias planificar mejor a futuro su vida, ¿no? Desde el punto de vista financiero. Voy a pasar ahora a preguntarle a Luis por un tema que además yo creo que todas las instituciones financieras les lleva preocupando desde hace años, ¿no? Especialmente a las compañías de seguros, que son instituciones que ofrecen pues precisamente una serie de productos de ahorro muy adecuados para los hogares, ¿no? Entonces quiero preguntarte por el tema de los tipos de interés. Los tipos de interés tanto en Estados Unidos, tú estás localizado allí, como en Europa, pues llevan casi una década, ¿no? En niveles muy bajos,
¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? Son tan bajos estos niveles que yo a veces me pregunto si esto genera distorsiones, ¿no? Distorsiones en el comportamiento tanto de familias como de entidades financieras o incluso de los propios estados. No sé qué nos puedes decir sobre esto, Luis. Primero, Laura, muchísimas gracias por invitarme a participar en este panel. Creo que, bueno, el nivel de tipos de interés actual está a bajos históricos. Y cuando digo bajos históricos, estamos hablando no de los últimos 20 años, no de los últimos 30 años. Hay un estudio reciente de un economista del Banco de Inglaterra que se ha molestado en seguir tipos de interés desde el año 1300. Y los tipos del año 2020 son los más bajos desde ese año. Hay también un economista muy famoso en New York University que ha estado mirando incluso los tipos de interés implícitos que se pueden derivar de algunos de los párrafos que hay en la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y es posible ver que hay tipos que se pueden derivar, se pueden hacer cálculos de qué tipos implícitos hay en algunos de esos párrafos de la Biblia, y los tipos de interés en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento eran mucho más altos de lo que son ahora. Así que estamos hablando de los tipos más bajos probablemente de los últimos 3.000 años. Es una situación, ¿por qué está pasando? Hay diferentes explicaciones de lo que está pasando. Una de ellas que es muy importante, que ha sido propuesta por un economista muy famoso en los Estados Unidos, un economista demócrata que se llama Larry Summers, un compañero mío aquí en la universidad, que es este estancamiento crónico de la demanda que tenemos, que estoy seguro que los panelistas y la mayor parte de la gente que está asistiendo a este panel lo lleva experimentando desde la crisis financiera del 2008. Muy baja demanda, muy poco poder adquisitivo, muy poco crecimiento de los salarios. Esto está llevando a muy poca actividad económica, que es la que estimula la inversión y por tanto la demanda de ahorro, y por tanto lleva a un incremento de los tipos de interés. Hay también una situación dramática que tú has mencionado, Laura, de una productividad bajísima. Estamos en una situación de productividad laboral que es de la más baja ciertamente de los últimos 30 años, una de las más bajas, quizás la más baja. Eso también lleva a poco crecimiento económico y por tanto a menos presión para la subida de tipos de interés y remuneración del ahorro. Cambios muy importantes estructurales que están pasando. Ahora mismo, cuando pensamos qué empresas se están creando, la mayor parte son empresas tecnológicas. Si pensamos cuál era en el año 1970, eran probablemente plantas petroquímicas. La necesidad y el tipo de capital que necesitan un tipo y otro de empresas es muy, muy diferente. Una empresa petroquímica necesita plantas gigantes, unas inversiones en capital enorme y por tanto una demanda de ahorro enorme que lleva a mayores tipos de interés de lo que es una startup tecnológica, donde la mayor parte es gente, ¿no? Y menos necesidad de edificios, de maquinaria y una serie de cosas, que es el conducto natural del ahorro. El ahorro que está ahí, que pensamos que está en el banco, no está en el banco, está prestado a compañías que lo necesitan para hacer esta inversión en activos y eso ha declinado. Ese conjunto de factores ha llevado a unos tipos de interés que son muy bajos. ¿Es bueno o esto es malo? Bueno, si eres un prestatario, nunca ha habido un mejor momento en la historia de pedir prestado y de poder financiar tu casa o de poder financiar lo que quieras si es que puedes conseguir que te presten. Si te prestan, desde luego va a ser a unos tipos increíbles, ¿no? Por ejemplo, el Tesoro Español, por ejemplo. Ahora mismo se está financiando a tipos negativos a 5 años, a un 0% a 7, a 0.4% a 10 años y a aproximadamente 1.3% a plazos de hasta 50 años. Cuando se están financiando el Tesoro Español, ¿de quién hablamos? De los ahorradores que le están prestando al Tesoro Español. La gente que nos está escuchando y que está comprando bonos del Tesoro son los que están financiando el Tesoro Español. Entonces hay en ese sentido un incentivo mayúsculo a endeudarse. Y con ello surge la preocupación de si esto puede generar niveles de deuda insostenibles. Venimos de la experiencia de lo que fue la crisis financiera de hace 12 años,
motivada en gran parte también por el desarrollo, por niveles de deuda que claramente eran insostenibles, fundamentalmente deuda hipotecaria. Ahora es otro tipo de deuda, es mayormente deuda empresarial y de otro tipo, y mucho menos en el tipo de crédito, riesgo crediticio hipotecario, pero si hay niveles de deuda insostenibles, el riesgo de las repercusiones de una recesión se incrementa de forma exponencial, ¿no? Si hay una recesión y el nivel de endeudamiento es insosteniblemente alto y esos prestatarios no pueden devolver su deuda, lo que hace es que la recesión se profundiza y se alarga y crea mayor desempleo y mayor precariedad. Entonces, un peligro de este tipo de interés tan bajo es la existencia probablemente de burbujas de crédito que se pueden generar y la inestabilidad que conlleva. Desde el punto de vista de alguien que presta, de un inversor, de un ahorrador, es el peor momento en la historia que se ha visto, ¿no? Por ejemplo, para darte una idea, alguien que tenga un ahorro de 100.000 euros, si puede invertirlos a deuda del Tesoro Español, por ejemplo, al 5%, a digamos 20 años estaría generando 5.000 euros de intereses al año, ¿no? Y luego al final se le devuelve esos 100.000 euros. Cuando el tipo es como ahora de un 1.4%, ¿qué necesita uno para generar 5.000 euros de ingresos con sus ahorros? Uno no necesita 100.000 euros, uno necesita 360.000 euros. Eso es casi 4 veces más la cantidad. Eso es una manera de entender la presión tan enorme que hay en los ahorradores para generar lo que al final les importa, que es una estabilidad de ingresos y un cierto nivel de ingresos por sus ahorros. Ahora mismo el ahorro genera unos ingresos bajísimos que crea otro incentivo muy peligroso, que crea distorsiones a dónde se dirige y fluye el ahorro, ¿no? El ahorro no fluye a tipos de activos como los bonos del Tesoro, por ejemplo, alemanes, o los tipos del Tesoro Español, que es muy difícil que al final vaya a haber una quiebra de ese tipo de bono y que no te paguen, sino que empieza a fluir hacia activos que prometen, y prometer no es lo mismo que asegurar. Esto espero que nuestros oyentes y los participantes en el seminario realmente se den cuenta. Una cosa es prometer un 5% y otra cosa es asegurarte que te van a dar un 5%. Entonces hay una distorsión en incentivos para que el ahorro fluya a tipos de activos que prometen más interés, aunque implícitamente son activos con muchísimo más riesgo. Entonces, por ejemplo, las compañías aseguradoras que necesitan un cierto nivel de ingresos de los activos que tienen para poder financiar sus operaciones, ¿no? El ahorrador que está invirtiendo en un plan de jubilación que está mirando a conseguir un cierto tipo de ingresos para financiar su jubilación, etcétera. Esto puede llevar a un flujo desorbitado y distorsionado a productos con muchísimo más riesgo. Y si ese riesgo se realiza, a pérdidas muy importantes por parte de los ahorradores y de los inversores. Entonces hay también por parte de la demanda de ahorro un peligro de burbuja que puede crear inestabilidad financiera muy importante si esa burbuja se explota. Y en una situación como, por ejemplo, la situación española, con una pirámide demográfica completamente invertida, el incentivo a ahorrar es ahora muy importante, porque tenemos que ser francos, si no cambia nada en las edades de jubilación, etcétera, es muy difícil pensar que ajustado por niveles de inflación, las pensiones que promete el sistema de seguridad social van a ser las mismas dentro de 30 años de las que son hoy o de las que han sido los últimos 20 años. Cualquiera que haga los números se dará cuenta. Entonces hay un incentivo mucho mayor a ahorrar en una situación donde el ahorro hay que ahorrarlo, incluso no está remunerado, ¿no? Así que creo que es una situación muy difícil, por algunos parámetros la peor de los últimos 700 años para los ahorradores. Pues muchas gracias por pintarnos la realidad de lo que tenemos delante de una manera tan clara, Luis.
Visto esto, voy a pasar al turno de Fernando Ariza con una pregunta que tiene bastante que ver con eso, ¿no? Con la última parte de la intervención de Luis. Luis comenta que es una situación tremendamente difícil para los ahorradores, pero que al mismo tiempo es necesario ahorrar porque bueno, pues estamos en una situación de mayor longevidad, de pirámide de población invertida. Añado yo también de dificultades de los sistemas de seguridad social públicos, ¿no? Y por tanto no queda más remedio que ahorrar, incluso si esa remuneración del ahorro no es ni positiva, lo cual parece un absurdo. Recientemente en España se ha eliminado o se ha reducido, por decirlo así, la desgravación fiscal a los planes de pensiones individuales con objeto de promover lo que se llaman planes de pensiones empresariales, que en nuestro país no tienen un gran desarrollo. Quería preguntarte, Fernando, ¿qué opinas de esta iniciativa de los planes de pensiones empresariales? ¿Crees que puede tener éxito? ¿En qué consiste? Si le puedes explicar a los asistentes a la mesa de debate en qué consiste y si crees que puede tener éxito, cómo se podría implementar, etcétera. Gracias, Laura, y muy buenas tardes a todos. Pues de verdad que sinceramente pienso que los planes de previsión empresarial es una magnífica idea, ¿no? A priori es lo que venimos hablando en el sector asegurado y financiero hace muchos años, por lo tanto a priori es lo que estábamos esperando, ¿no? Y quizá lo que los ciudadanos también sin duda necesitan, ¿no? Y también las empresas de alguna forma necesitaban que se nos reactivara de alguna forma a nivel regulatorio, ¿no? Para realmente apostar decididamente por esa forma de remuneración que lo que va a hacer es garantizar la dignidad de los trabajadores una vez jubilados, que no es una cuestión menor, ¿no? Es algo que ya en nuestros países de entorno es algo ya más maduro, es algo ya más habitual, ¿no? La promoción de estos planes empresariales. Y tanto es así que hace muy poquito leía un informe de la OCDE que venía a decir que bueno, la tasa de sustituciones, es decir, la primera pensión respecto al último salario percibido, debería venir más o menos en torno al 50% público, el 10% individual y el 40% que venga de los planes de empresa, ¿no? Por tanto, no es una cuestión menor y este es el fundamento, como digo, en muchos otros países de nuestro entorno. Ahora bien, esta buena idea ¿tendrá éxito o no tendrá éxito? ¿En función de qué tendrá éxito? Pues de cómo se articula. Al principio hablábamos de un único fondo público, ahora ya se habla de varios fondos con gestión privada, tipo NES británico, ¿no? Que bueno, pues esto es lo que ha funcionado en otros países y es en función de cómo se diseñen y cómo finalmente se terminen articulando, pues ahí estará el éxito, ¿no? Realmente es una propuesta ambiciosa porque salía hace poquito Escrivá, ¿no? el ministro de Seguridad Social, a decir que quería abarcar con estos planes de empleo dentro de una década, en 2030, en torno a 11 millones de trabajadores que actualmente, asalariados, actualmente está en torno al 70 y tantos %, ¿no? Lo cual es ambicioso, ¿no? Y que moviera incluso cerca del 10% del Producto Interior Bruto. Por tanto, es una buena idea. Ahora, mucho cuidado también esta implementación. Tenemos que hablar también de los autónomos. Los autónomos no se pueden quedar fuera. Bien decías, Laura, antes, que la fiscalidad de los productos de ahorro, de esos planes de previsión individual de ese pilar 3, se han visto afectados considerablemente, ¿no? Es decir, se ha quitado la fiscalidad a buena parte de esos ahorros. Y no nos engañemos, al final es uno de los grandes incentivos, ¿no? La fiscalidad, necesitas ese incentivo a ahorrar ahora, ¿no? No nos olvidemos de los autónomos, porque si bien esa tasa de sustitución de último salario respecto a primera pensión es del 80% en general, en la población española, el caso particular de los autónomos es del 30%. Y hay alguna medida que también se ha anunciado de próxima implementación hacia el 2023, aunque sea paulatino, ¿no? De que las aportaciones de los autónomos a sus planes individuales de previsión fueran en relación a sus ingresos. Tampoco es mala idea. Ahora, cuidado también que el colectivo autónomo es ahora mismo el colectivo más castigado por la propia pandemia, ¿no? Entonces, bueno, hay que verlo, pero efectivamente tenemos también que ir en esta línea, ¿no? En definitiva, es una buena idea. Una buena idea que no surge en el seno del Pacto de Toledo. Esa es otra, ¿no? El Pacto de Toledo está ahí. Yo no lo banalizaría porque al fin y al cabo el Pacto de Toledo
es una buena noticia en la medida en que nos hemos podido poner de acuerdo entre los políticos. En momentos de dificultad nos hemos puesto de acuerdo para llegar a un mínimo de consenso. Es verdad que no propone reformas sustanciales, reformas estructurales, que quizás es lo que necesita el sistema. Propone como más como referencia que tenemos todos, ¿no?, la revisión del IPC. Tampoco a priori me parece una mala noticia, es decir, todos estamos en favor de la sostenibilidad del sistema, pero también, oye, que las pensiones sean dignas, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace esto? Claro, esto necesita una reforma absolutamente estructural, una reforma global, una reforma multidisciplinar, y esto realmente no se propone. Y no se propone porque no solo es tocar una variable, es que esto depende del salario, depende del trabajo, depende de los impuestos, depende del presupuesto, depende de muchas otras cosas, ¿no? Y Luis ha tocado una variable que es clave, y hasta que no apostemos decididamente por tocar esa variable, no conseguiremos articular una buena reforma estructural del sistema de pensiones. Y esta es la esperanza de vida, ¿vale? Es decir, la edad de jubilación tendría que ir ligada a la esperanza de vida, pero es que es lo razonable, es lo natural, que seguimos expuestos a esa tiránica barrera de los 65 años, ¿no?, que Otto von Bismarck ya por el siglo XIX promovió, ¿no? Entonces, bueno, ya es que la esperanza de vida y la situación de las personas no es la misma que en aquella época. Por lo tanto, tenemos que eliminar esa barrera, porque no queda otra. Incluso me atrevería a ir un poquito más allá, no es fácil, pero empezaría a hablar incluso de la edad biológica. Es decir, si hablamos de la edad cronológica, podemos incluso estar cometiendo un edadismo hacia las personas de determinada edad, ¿no? La discriminación por razón de edad, estás jubilado o no estás jubilado. Pero la edad biológica es más allá de la edad cronológica, la edad de calendario, la edad del DNI, al fin y al cabo, es el cómo estamos físicamente, cómo está nuestra biología, cómo está nuestra genética y cómo vamos a ser capaces de seguir o no trabajando en unas circunstancias. Por lo cual, trataría de destopar esa variable que es una línea, acercar la variable edad de jubilación real a la edad de jubilación legal. Por supuesto, eso es lo primero que tenemos que tratar de acercar y de que converja, ¿no? Y también las empresas ahí somos realmente culpables de que esto esté sucediendo de la manera que está sucediendo a día de hoy, ¿no? Porque tenemos que entender el talento senior como la suma de capacidades y habilidades, y por tanto tenemos que ver que seremos más productivos si aprovechamos ese talento senior. Entonces, lo primero es concienciarnos de que eso existe y de que es algo que tenemos que aprovechar y ser mucho más productivos, ¿no? También lo apuntabas, Laura, ya termino. Al fin y al cabo, es una obviedad, todos sabemos que cada vez vivimos más, es una grandísima noticia, ¿verdad? Pero es que si cada vez vivimos más, pues no hay más opciones. O trabajamos tanto más tiempo, que es lo que comentaba antes, o cobramos menos pensión, estamos dispuestos a eso, o ahorramos más. No hay más variables, no hay fórmulas mágicas. Muchas gracias, Fernando, por tu contribución. La verdad, sí, como ideas que se me vienen a la cabeza, aunque voy a pasar inmediatamente al siguiente bloque de contenidos. Una es, habéis hablado de los planes empresariales, de los autónomos, de la necesidad también un poco de que los autónomos ahorren. En este país tenemos un problema también, que es la tasa de paro tan elevada que tenemos, ¿no? Entonces, lo que se me viene a la cabeza, ¿cómo hacemos para que esos parados de larga duración, que son bastantes, para que esos parados jóvenes tengan acceso a esta previsión a lo largo de toda su vida, ¿no? Ese sería, sin entrar un poco a discutirlo, solo lo dejo en el aire. Y otra de las cosas que quería dejar en el aire, porque también pues han salido algunas publicaciones, algunas noticias al respecto en los últimos días, en las últimas semanas, es efectivamente esta tasa de paro tan elevada combina con algunas quejas que, como sabréis, ha habido, quizás Luis no está al tanto, pero en la prensa española, sobre trabajadores de determinadas empresas, que, si me permitís, pues no voy a dar los nombres, pero están en el sector, pues, de la consultoría, en el sector financiero, etcétera, quejándose los trabajadores, empresas muy conocidas, quejándose los trabajadores de que es insostenible trabajar 80 horas a la semana, ¿no? Entonces, otra idea que yo dejo ahí, pues es, a lo mejor hay que repartir más, ¿no? Hay que repartir más las cargas de trabajo de alguna manera, aunque ello implique cobrar salarios algo más reducidos, no lo sé. Paso entonces al siguiente panel de contenidos, al siguiente módulo de contenidos, que es más concreto, sobre cómo se han comportado, cuáles son los patrones de comportamiento de los hogares españoles. Y quería empezar por Isabel, porque sé que vosotros habéis hecho recientemente algún estudio donde habéis analizado, bueno, recientemente y a lo largo de muchos años habéis ido analizando el comportamiento de los hogares españoles, en concreto en la materia de ahorro.
¿Qué nos puedes comentar, María Isabel? Pues mira, efectivamente es un tema que miramos con cierta frecuencia y que vamos actualizando un poco porque los patrones a veces presentan algunos cambios importantes. Y bueno, voy a intentar, porque veo que vamos mal de tiempo, ¿verdad, Laura? Intentar un poco resumir todo lo que pueda lo que quería contar. Os lo agradezco, sí, porque no vamos muy bien. Ya ves. Bueno, yo las ideas que quiero transmitir aquí son varias. Primero, el ahorro de los hogares españoles es bajo, ¿vale? Es bajo. Yo creo que lo mires por donde lo mires. Es bajo en momentos de expansión, cuando la economía va fenomenal y las rentas crecen, pues nos dedicamos más a consumir que a ahorrar, de manera que las tasas de ahorro pueden bajar hasta el 5% de nuestra renta, que es muy poco, o a veces incluso menos. Y es verdad que en momentos de crisis sube, fundamentalmente por un motivo de precaución. Cuando hay incertidumbre, en general uno se ahorra más por lo que pueda pasar, ¿no? por esta incertidumbre que hay. Pero a pesar de este aumento, incluso en momentos de incertidumbre, lo que vemos es lo que te digo, que el ahorro de los hogares españoles es muy bajo y también es muy bajo en comparación con el ahorro medio de los hogares que vemos en la zona euro. Entonces, en España nos podemos mover entre este 5% que te digo o el 14-15 actual. Este 14-15 es una cifra acumulada del último año, porque hemos tenido trimestres en los que el ahorro ha sido superior al 20 y tantos % de la renta, pero bueno, en general, medido en datos de un año entero, este ahorro ha aumentado del 5 al 14. En la zona euro también ha aumentado de forma proporcional, pero claro, al final la diferencia se mantiene en el tiempo, ¿no? Eso es importante. Pues primera idea, el ahorro de los hogares es bajo. Segunda idea, el endeudamiento ha sido más alto que el de los hogares de la zona euro hasta este inicio de la crisis en 2008, como hemos dicho antes, y después el endeudamiento se ha ido reduciendo hasta unos patrones mucho más parecidos a los de la media. Entonces, el endeudamiento ha sido más alto, pero ahora ya no lo es, ¿vale? Este diferencial sí que se ha corregido. ¿Qué más cosas vemos? Pues en cuanto a los flujos de inversión, como decía en la pregunta anterior, pues nos hemos dedicado a invertir más en temas, en activos no financieros, y al final la riqueza del hogar español en un 80%, ¿vale?, está invertida en activos no financieros y el 20% restante en activos financieros. Esto también es diferente respecto al patrón europeo, en el que la pata, digamos, no financiera, pues está entre el 65-67%, que es bastante menos que lo que vemos en el caso español. Y además esta diferencia también es una diferencia que se mantiene en el tiempo. Y si ya nos centramos más en lo que está siendo la pata financiera, ¿no?, pues aquí también hay dos ideas que quiero resaltar. Primero, que la cartera de activos financieros de nuestros hogares también es más bajita. Es verdad que en los últimos 20 años ha ido aumentando su peso en relación con la economía, ¿vale?, pero también es cierto que sigue siendo más baja que la media de la zona euro. Y luego también me parece interesante comentar cómo es la cartera de activos financieros. Nuestra cartera de activos pues es muy interesante porque, por ejemplo, si uno mira la proporción de efectivo y depósitos, esa proporción se mantiene relativamente estable en el tiempo, en torno a un 40%, ¿no?, de nuestra cartera total de activos financieros. En media, el 40% está en efectivo y depósitos. Este porcentaje es bastante superior que el que vemos en Europa, que es pues del 30 y pocos, 32, 30, así. Sin embargo, cuando nos vamos a los activos como fondos de pensiones o seguros, lo que vemos es que nuestra cartera es del 15% invertido en esos productos, frente al 30%, que es el doble en términos relativos, claro, en la zona euro, ¿vale? Esto puede estar asociado, como decía Fernando antes, pues este sistema de pensiones que tenemos en la actualidad. ¿Y qué es lo que falta? Pues al final el resto de la cartera, que son acciones y fondos de inversión, que son categorías de productos relativamente más arriesgadas, pues aquí tenemos un 40% de nuestra cartera invertido en estos productos, que esto también está bastante por encima de la media que vemos en la zona euro, que es del 30%, ¿no? Entonces, estos son un poco los patrones que vemos con respecto a la zona euro, las evoluciones que vemos en el tiempo, que hemos visto durante la crisis. Hemos visto que gran parte del ahorro, del aumento del ahorro de los hogares, se ha destinado pues, a la cuenta corriente, ¿no?, a efectivo y depósito. Y otra parte, más pequeña pero también importante, a fondos de inversión. Este patrón también lo hemos visto en la zona euro, aunque las variaciones relativas han sido más pequeñas. Y si quieres lo dejo aquí y le dejamos un poco para adelante las causas que podrían explicar estas diferencias, si quieres. Perfecto, muchas gracias María Isabel, porque quiero darle paso también a Ernesto. Ellos desde el Banco de España han publicado recientemente un working paper muy interesante sobre los trabajadores más afectados, cuál es la situación financiera
de los trabajadores con respecto pues eso, a los ahorros que tienen los trabajadores más afectados por la pandemia. Y me gustaría que compartieras con nosotros muy brevemente, Ernesto, los resultados. Muy brevemente. Entonces, bueno, a lo largo de 2020 hemos visto que las familias han cortado mucho su gasto, ¿no? Durante la pandemia, el segundo trimestre de 2020 cortaron mucho y luego se recuperó mucho. Entonces, una cosa que os preguntábamos, ¿por qué estas fluctuaciones? ¿No? Pueden ser porque la gente no podía consumir o porque España está especialmente especializada en las industrias más afectadas por la pandemia. ¿Cuáles son estas industrias? Sabemos hostelería, servicios personales. Entonces, para entender un poco lo que hicimos primero, también siguiendo una cosa que también ha hecho Laura, que es mirar cuál es la situación financiera, pero distinguiendo por en qué sector trabajaban las personas afectadas. Entonces, estas industrias básicamente ocupan el 50% de las industrias sociales, las más afectadas por la pandemia, ocupan el 50% de las mujeres y casi un porcentaje muy parecido de los hombres, ¿vale? Es decir, a la gente que teóricamente está un poco más abajo de la distribución de la renta, que tienen menos renta. Por un lado, esto está compensado porque viven en hogares en los cuales otros miembros compensan. Pero aún así, teniendo todo esto en cuenta, básicamente el hogar mediano afectado por la pandemia vivía en un hogar, la persona típica afectada por la pandemia vivía en un hogar con un ratio de activos financieros sobre renta muy baja, como estabais mencionando anteriormente, ¿no? Entonces tenía pocos recursos para una posible caída de rentas, ¿no? Entonces el problema es, bueno, ¿esto se ha notado durante la pandemia? Bueno, pues en nuestro último informe anual lo que hemos intentado ver es, bueno, cuánto de esta locura de consumo que hemos visto, caídas y bajadas, lo que se puede explicar por el hecho de que la gente trabajaba en sectores en los cuales ha habido más ERTEs o más limitaciones a las horas de trabajar. Y básicamente lo que encontrábamos es alrededor de un 20% de estas fluctuaciones del gasto de algo 2020 se podían explicar por estos cambios en los ERTEs, en la gente que puede trabajar menos horas porque afectada por la pandemia. Lo que vuelve a la necesidad de tener, de alguna manera, conseguir unas carteras un poco más profundas que nos permitan suavizar mejor estas fluctuaciones. Gracias. Pues muchas gracias. La verdad es que una de las conclusiones que ya saco yo así muy deprisa después de vuestras dos intervenciones tiene que ver un poco con mi preocupación también con el sector de la juventud, ¿no? Porque es cierto que aunque el porcentaje de propiedad de inmuebles es muy elevado, es cercano al 80%, pero en los últimos años se ha visto que bajaba un poco y parece ser que es el acceso de las nuevas generaciones, la dificultad de acceso a la vivienda lo que está haciendo que baje, porque no logran acceder. Si por otro lado me estás diciendo, Ernesto, que han sido dentro de los colectivos que más están dentro del colectivo más afectado por los sectores que se han visto perjudicados por la pandemia, pues efectivamente yo creo que hay que poner el foco en los jóvenes, ¿no? Porque es que parece que no les deja. Y si ya a esto le sumamos la tasa de paro juvenil del 40%, pues evidentemente tenemos que solucionar esto de alguna manera, ¿no? Querría ir muy deprisa con Fernando, ya que estamos hablando del ahorro y cómo se han comportado las familias en estos momentos. Vosotros tenéis la experiencia desde la mutualidad de la abogacía, ¿no? De vuestros propios inversores y vuestros propios mutualistas. Me gustaría que compartieras con nosotros cuál ha sido vuestra percepción de cómo se han comportado durante la pandemia y también quizás que nos comentaras cómo lo percibís a futuro. ¿Cómo pensáis que se van a comportar a futuro una vez que la situación esté, entre comillas, solventada? Bien, pues realmente lo que hemos observado, vamos, lo decía María Isabel antes, los patrones de comportamiento han sido disruptivos y diferenciales desde la COVID, es decir, ha cambiado todo, ha cambiado los patrones de movilidad, de habitabilidad, de conectividad, de ocio, consumo y por supuesto del ahorro. El mundo del seguro, en este caso la mundo de la abogacía, pero cualquier entidad aseguradora, casi cualquier entidad financiera, lo que tiene que ir es en la línea de ofrecer productos y servicios en base a esas necesidades que son nuevas, que ya aventurábamos o ya adivinábamos que podían y que la sociedad iba hacia allá, pero se ha anticipado, ¿no? Se ha anticipado. Entonces, nuestras estrategias y demás también hemos tenido que anticiparlas, ¿no? Eso es importante porque realmente lo que observamos es que el ahorro ha aumentado, decía también María Isabel, en torno al 15%, ¿no? Se ha duplicado respecto al periodo pre-COVID, ¿no? Que es
como una contradicción en sí misma, ¿no? Bueno, es la historia del ahorro en España, ¿no? Al menos es anticíclica. Ojo que también las consecuencias desestabilizadoras sobre la economía son importantes, no solo porque los ciudadanos se encuentren cuando realmente hay una situación de precariedad, pues una precariedad aún mayor motivada porque no tienen ahorro, sino porque también puede descompensar la economía. Lo que hemos observado y que sí que es más preocupante es que no había ahorro en España. Los ciudadanos mayoritariamente, lo decía Cipriano en un estudio con estudio del Observatorio de Ahorro Familiar de la Fundación La Mutualidad y de Instituto de Empresa, lo adivinaba, ¿no? Que la mitad de los españoles les acogió la pandemia con menos de 9.000 euros ahorrados y al 20% con menos de 800 euros. Eso es un drama, ¿no? Pero bueno, ahora que dice, se ha reactivado el ahorro, se ha duplicado, ese ahorro está mayoritariamente en las cuentas corrientes, en efectivo, en depósito, ¿no? El ahorro miedoso, el ahorro, como yo digo, debajo del colchón. Entonces, la Abogacía y todas las entidades aseguradoras y financieras tenemos ante nosotros el reto de saber o tratar al menos de canalizar ese ahorro ese ahorro miedoso hacia un ahorro previsional y a lo mejor si no es el momento de lo previsional ahora, porque también es comprensible, hacia lo precautorio, es decir, tratar de tener un ahorro precautorio, un ahorro para que no nos suceda más, que si nos surge otra crisis, no necesariamente una pandemia, cualquier situación de imprevisto, pues que realmente nos coja con un ahorro precautorio, que si las cosas van bien, es que a lo mejor este ahorro precautorio no lo necesitamos y ya se convertirá en el futuro en ahorro previsional. Ese es el gran reto que tenemos las compañías de seguros. El cómo reaccionará la sociedad en el futuro ante esta previsión, esta situación que tenemos ahora. Pues bueno, pues ahí lo que podemos aludir es los comportamientos sociales que nos ha traído la historia en estos momentos de crisis y especialmente en los momentos de pandemia, ¿no? Esos llamados felices años 20, ese gran reinicio, ¿no? que se preveía para el 2023, 2024, bueno, no es ninguna tontería, no es ninguna ciencia ficción, eso es una realidad. Y es que es verdad que momentos críticos como ahora, o como hace aún justo un año ahora mismo, pues todo lo veíamos muy negativo y entonces aumentaba toda la precaución, la aversión al riesgo, ¿no? Históricamente la propia religiosidad de las personas, ¿no? Bueno, por supuesto el ahorro aumentábamos ante ese miedo, ¿no? Pero es verdad que una vez que salgamos de esta, entre comillas, resaca pandémica, lo que nos vamos a encontrar es unas ganas de socializar, lo estamos viendo ya, brutales, unas ganas de consumir y evidentemente el gasto y el consumo van a incrementar, por lo menos en aquellas familias que realmente tengan esa capacidad. ¿Qué puede suceder? Que esto vaya otra vez en detrimento del ahorro previsional o, como digo, al menos, por favor, al menos del ahorro precautorio. Precautorio es tener un poquito para estas situaciones de necesidad. Pero fijaos que no solo me preocupa lo que pueda pasar con el ahorro una vez volvamos a esta no nueva normalidad, sino la vieja normalidad, ¿no? Son los valores. Yo creo que la sociedad ha adquirido valores muy rápidamente en este año. Es lo positivo que nos debemos llevar de esta pandemia. Yo creo que en cuestiones como la sostenibilidad, la inclusión, la lucha por las desigualdades, en contra de las desigualdades, la preocupación por el impacto positivo en la sociedad de todo lo que sucede en nuestro entorno, yo creo que eso ha emergido con mucha fuerza en la pandemia y me da mucho miedo que ese gran consumo, ese consumo de revancha que también llamas a algunas corrientes, pues que realmente perviertan esos valores que vamos consiguiendo como sociedad. Muchas gracias por tu sabia, como siempre, contribución, Fernando. Yo espero que a mí me da la impresión, o me gustaría pensar, ¿no? que estas dos crisis consecutivas que llevamos en la última poco más de una década sirvan para que nos concienciemos de que, bueno, sí, obviamente vamos a consumir algo más porque vamos a socializar más, pero espero que lo hagamos con mesura y que compaginemos con el ahorro, ¿no? Le voy a dar un doble turno a Luis, porque Luis sé que tiene un compromiso y posiblemente nos tenga que dejar antes de que acabemos el panel, y además he dejado tu pregunta del segundo panel, que enlaza muy bien también con el tercer panel, que es sobre productos de inversión, ¿no? Sobre los vehículos de inversión. Entonces, Luis, quería preguntarte por un tema que ya ha salido en alguna medida, por la fiscalidad, porque además estamos en un panorama donde necesitamos ahorrar, vamos a salir de la pandemia quizás consumiendo más, los tipos de intereses son muy bajos. ¿Es necesario fomentar fiscalmente el ahorro financiero dado el panorama que tenemos? ¿O no piensas que sea necesario? Esa sería mi primera pregunta. Y luego me gustaría que enlazaras
también con tus recomendaciones tanto a las instituciones financieras como a los ahorradores sobre cuáles serían los productos de ahorro más adecuados para las familias y qué les recomendarías a las instituciones financieras a la hora de diseñar productos de ahorro. Muchas gracias, Laura. En términos de fiscalidad, la fiscalidad tiene un impacto de primer orden en incentivar el ahorro. Y en una situación como la actual, donde tenemos una pirámide demográfica invertida, donde hay esta incertidumbre sobre cuáles van a ser los niveles de pensiones que la Seguridad Social, por ejemplo, va a poder pagar a los ciudadanos españoles, etcétera, incentivar el ahorro a largo plazo es muy importante. Y la fiscalidad, evidentemente, juega un rol de primer orden. En los países de nuestro entorno, por ejemplo, si pensamos en Holanda, por ejemplo, o en el otro lado del Atlántico, aquí en Estados Unidos, contribuciones, por ejemplo, a planes de jubilación han sido y son tradicionalmente no libres de imposición, y es un mecanismo de primer orden que fomenta el ahorro que desde mi punto de vista debería estar ahí. Podemos establecer límites para hacerlo más progresivo, en el sentido de que la manera en la que este tipo de cosas operan es que si alguien, digamos, gana 30.000 euros al año y decide invertir 5.000 euros en un plan de jubilación, su salario, efectos impositivos, 25.000 euros, no 30.000. Esos 5.000 euros son libres de imposición. Podemos establecer límites, es decir, bueno, si alguien gana 1.000.000 de euros, vamos a dejarle invertir a 300.000 libre de imposición, a lo mejor no, pero si alguien gana 30.000 y decide invertir 10, a lo mejor sí. Y eso se hace normalmente con un mecanismo que es, las contribuciones son libres de imposición hasta un cierto límite, que podemos establecer que sea 10, 20, 30, 40.000 euros. Pero realmente es muy importante tener incentivos fiscales, y está comprobado, como en investigación en economía, y María Isabel y Ernesto probablemente lo pueden corroborar con sus propias investigaciones, es un elemento muy importante para fomentar el ahorro. ¿Para qué tipo de ahorro es el que tenemos que pensar? Y en ese sentido hay ciertos tipos de productos en los que contribuciones a ellos, como planes de jubilación que estén razonablemente diversificados, etcétera, contribuciones a esos planes que estén sin cargas impositivas, y a lo mejor otro tipo de ahorro que puede ser quizás ahorro que no sea tan deseable, por ejemplo, subsidiarlo menos. Laura, has hablado de que de los jóvenes invierten menos en vivienda, y no está claro desde mi punto de vista, tanto en España como en Estados Unidos, mucho menos en otros países de nuestro entorno, el ahorro en la forma de vivienda han tenido un tratamiento fiscal muy, muy favorable tradicionalmente, y eso ha sesgado mucho el que mucha parte del ahorro se encauce al tema de la propiedad de vivienda. ¿Es esto? Bueno, en cierto modo sí. La vivienda es como un seguro. Si uno tiene su casa, ahí está, cuando se jubila esa parte está cubierta. En otro sentido puede ser no tan favorable si lo que hay digamos que la gente que ahora compra casas dentro de 30 años, hay la mitad de la población que desea comprar casas porque la población ha crecido tanto. Entonces se convierte en un activo que a largo plazo puede tener riesgos, ¿no? Y hay que fijarse en otros países de nuestro entorno, como por ejemplo Alemania, donde el mercado de alquiler es muy desarrollado, muy profundo, y no podemos decir que los alemanes ahorren menos o que estén en desventaja con respecto a los españoles, porque allí la tasa de propiedad sea la mitad de lo que es en España. Entonces hay que pensar en este tipo. Los incentivos es, por supuesto, ofrecerlos, y en segundo, dirigirlos al tipo de ahorro que consideramos que es más beneficioso para el ahorro a largo plazo, que permita a estos ahorradores financiar una jubilación, por ejemplo, que sea aceptable. En términos de en qué invertir, hay que pensar por ejemplo, en cuál es la capacidad que uno tiene de absorber riesgo de inversión. Y uno puede argumentar que esta capacidad es proporcional al horizonte de inversión.
inversores o ahorradores que tienen un riesgo, un horizonte de inversión mucho más prolongado, más largo, digamos un profesional o un empleado que tenga ahora 30, 35 años, 40, 45. Probablemente ese tipo de inversor tiene una capacidad de absorción de riesgo de inversión mucho mayor de la que tiene alguien que tiene 70 años, por ejemplo, y que necesita esos ingresos para financiar su nivel de vida hasta su fallecimiento, por ejemplo, el pagarse una residencia de ancianos y cosas de este tipo. Por tanto, cuando pensamos en productos, hay que pensar también en la edad o el horizonte de inversión, pero para gente relativamente joven, con familias, etcétera, el pensar que inviertan en fondos diversificados y que pueden tener una alta proporción de inversión en activos de riesgo como la bolsa europea, a largo plazo es probablemente una inversión mucho mejor que tener el dinero, como está hablando Fernando, en una cuenta corriente donde está produciendo un tipo de interés negativo y no va a acumular activos para su jubilación. Evidentemente tienen riesgo, pero a largo plazo es muy diferente y es un riesgo que se puede absorber. Entonces, en ese sentido, hay que pensar en qué tipo de productos son los más beneficiosos para un tipo y otro de población por su edad y capacidad de absorción de riesgo de inversión. Lo segundo, hay que pensar en diversificación, especialmente para estas familias más jóvenes, y hay que pensar que es muy importante la diversificación y que hay que evitar y si hay política fiscal, desincentivarlo, por ejemplo, la inversión en activos de riesgo donde el riesgo está muy concentrado. Por ejemplo, en invertir en acciones de una compañía solamente. Invertir en activos que parecen diversificados, pero que al final realmente es una nota emitida por un banco y uno lo que está absorbiendo es todo el riesgo crediticio de ese banco. Ya hemos visto lo que pasó con las cajas de ahorro, no nos olvidemos, en el año 2009, en el año 2010, y la cantidad de gente que ha perdido muchísimo dinero porque tenía productos que estaban garantizados y evidentemente no están, ¿no? Entonces hay que pensar en invertir en un producto diversificado. Yo siempre el análogo que hago cuando hablo de estas cosas con mis estudiantes, etcétera, es pensar, si uno invierte en una cartera global diversificada de acciones, uno lo que está haciendo es una apuesta de que en los próximos 20 o 30 años la economía mundial va a crecer. Y puede que crezca o que no crezca, pero ciertamente si no crece y se hunde, vamos a tener otras cosas con mucho más problemas en los que pensar, ¿no? Ese es una ¿tiene riesgo? Sí, pero es el mismo riesgo de pensar, me gusta la compañía A, que dentro de 5 años a lo mejor no existe. Evidentemente muy diferente. Entonces hay que pensar en la diversificación. Lo tercero que hay que pensar es en las comisiones. Es muy importante pensar en las comisiones. Y las comisiones, una de las cosas en las que muchos de estos productos con comisiones altas se basan es ocultarlas. Y lo mismo que uno va al supermercado, que uno en Amazon se pasa horas mirando a ver dónde se va a comprar el próximo teléfono o el próximo sofá para su casa con el precio más bajo. Hay que hacer eso mismo cuando uno habla de productos financieros y no hay que ser tímido y preguntar cuáles son las comisiones reales que me están pagando. Y pensar en lo que la acumulación de esas comisiones en el tiempo, el efecto tan grande y amplificación que tiene. Albert Einstein se le atribuye el dicho de que ¿cuál es la octava maravilla del mundo? Y la octava maravilla del mundo en su opinión, y creo que tenía razón, era el interés compuesto. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, a nuestros participantes, ¿no? Y acabaré un poco aquí. Si uno invierte en un fondo diversificado, que es razonable pensar que va a producir un 6% anual en medio, ¿no? En los próximos 30 años uno invierte 10.000 euros. ¿En cuánto se va a acumular eso? Es el interés compuesto. Se va a acumular aproximadamente 57.000 euros.
Y si uno lo tiene sobre 40 años, solo 10 años que estamos añadiendo, estamos hablando de 103.000 euros de acumulación. Ahora, si uno lo invierte en un producto que me cobra un 1% de comisión, ¿qué es un 1% en 10.000 euros? No es nada. Bueno, en 30 años, ese mismo producto que nos ha quitado un 1% anual en comisiones, en vez de acumularse a 57.000 euros, se va a acumular a 43.000 euros. Uno prefiere dentro de 30 años, cuando se va a jubilar, tener 57 o 43.000. Y si estamos hablando ya a 40 años, o que no es razonable, uno prefiere tener 103.000 o prefiere tener 70.000. Hay que pensar las comisiones, hay que preguntar, y en ese sentido mi recomendación es invertir en productos indexados con mirando la comisión que sea muy baja. Y los productos estructurados, que son muy populares en Europa continental, especialmente en Alemania, en Francia, en Italia, en España, son productos que tienden a tener comisiones implícitas que son del 1% y mayores, ¿no? Y estamos hablando una diferencia del 25 o el 30% en la riqueza acumulada en un horizonte razonable de inversión para una edad de jubilación. Entonces, comisiones y preguntar y saber lo que nos cargan es muy importante. Y en ese sentido, la fiscalidad puede ayudar a pensar y a encauzar el ahorro a productos diversificados, a productos con comisiones bajas y a productos que adapten. Uno de los problemas básicos que tenemos todos los inversores, y esto es un factor psicológico, y que no piense nadie que porque le pasa a él, porque me pasa a mí, y te pasa a ti, Laura, y te pasa a ti, Ernesto, y te pasa a ti también, Fernando, que es la inercia. Uno tiende a posponer lo que requiere trabajo, y especialmente si la recompensa de ese trabajo va a pasar en 30 años y no en la próxima semana o en el próximo mes. Entonces, es un factor psicológico en inversión muy importante, que es tendemos a invertir, a no mirar nuestras inversiones, nos horrorizan, no tendemos a reequilibrar nuestras carteras, etcétera, y eso causa mucha pérdida a largo plazo de la capacidad de tener carteras adecuadas a nuestra edad, a nuestro horizonte de inversión, que cambia a medida que envejecemos. Y hay productos financieros, los llamados Target Date Funds, que en España creo que no se llama productos a fecha de jubilación predeterminada, que hacen este reequilibrio de carteras, etcétera, que en el tiempo lo hacen por nosotros, lo hacen gratis y nos mantienen en la cartera que es la apropiada en términos de diversificación y en términos de en qué activos tiene que estar invertida en cada momento del tiempo. Voy a cerrar aquí, pero hay mucho que se puede hacer, y la fiscalidad puede tener una influencia muy importante en dirigir el ahorro a los productos adecuados. Muchas gracias por invitarme al panel, Laura. Muchísimas gracias, Luis. Me quedo con esas últimas recomendaciones de diversificación, de que nos fijemos en las comisiones, si nos queda tiempo suficiente, más renta variable, si estamos más cerca de la jubilación, activos a lo mejor más seguros. Y lanzo también aquí un mensaje a las autoridades financieras, fiscales, para que efectivamente tomen ese guante, ¿no?, de legislar fiscalmente en la dirección adecuada. Es necesario, yo creo que es necesario en este entorno. Bien decías que requiere un esfuerzo el monitorizar tus inversiones, el formarte, mismamente el formarte requiere un esfuerzo, y por tanto tenemos desde las instituciones, tenemos que forzar a los inversores, a los ahorradores, para que adquieran esta formación financiera. Lo hemos visto, yo pongo un ejemplo que me gusta mucho, que es la digitalización. Con la pandemia no nos ha quedado más remedio, nos hemos digitalizado todos y nos ha costado un esfuerzo, pero lo hemos hecho para sobrevivir. Pues de la misma manera nos tenemos que formar financieramente, porque si no, no vamos a sobrevivir en el largo plazo. Muy brevemente, te quería pedir mucha brevedad, Fernando, porque vamos muy mal. Solo quería que me dijeras tu impresión, porque hemos hecho una nueva encuesta de la que todavía no hemos publicado los resultados en el Observatorio del Ahorro Familiar, y una de las cosas que nos ha llamado la atención es que creo recordar que era el 56 o el 59% de los inversores estaban preocupados y sí que querían información y buscaban activos financieros que respetaran el tema de la sostenibilidad, tanto social como medioambiental. ¿Crees que tenemos suficientes activos, vehículos de inversión enfocados en esta línea para la que parece que hay una demanda importante por parte de los inversores?
Sí, pues está claro que hay una creciente conciencia social, ¿no?, acerca de todo lo que son las inversiones sostenibles, ¿no? Esto desde hace unos pocos años se vio, ¿no?, en las instituciones, se ha intentado regular, se está de hecho comenzando a regular de alguna manera, pero creemos que realmente es que la sociedad lo va a exigir, es que las entidades que no tengan ese componente socialmente responsable pues van a quedarse prácticamente fuera del mercado, ¿no? Dicho esto, todavía no hay una oferta realmente madura y profunda, ¿no?, de activos sostenibles, aunque hay mecanismos que se están activando para que así sea. Los grandes motores de la inversión socialmente responsable están siendo las grandes instituciones de fondos de empleo, precisamente, ¿verdad? Y grandes corporaciones con seguros y fondos colectivos, ¿no?, del tipo de Mutualidad Abogacía y otras instituciones que mueven casi el 70% de las inversiones sostenibles, ¿verdad? Pero esta madurez que ha llegado a estos colectivos perdón, no lo está en los individuos, ¿no? En los planes individuales solo el 19% decía que a nivel individual no lo es tanto porque solo el 19% de las inversiones de los planes individuales está invertido en fondos realmente sostenibles, ¿no? Y esto realmente creemos que va a cambiar porque los ciudadanos lo van a exigir. Y las instituciones que hacemos esas inversiones, con esas grandes inversiones como las aseguradoras de vida o la mutualidad que mueve 10.000 millones de euros, pues lo va a invertir en fondos que sean realmente sostenibles, pues en empresas sostenibles. La crisis además ha acelerado este proceso sin duda, y la apuesta decidida es la combinación clara de las empresas por el balance económico, pero también el balance social. Es decir, las empresas que estaban habituadas a mirar su riesgo, rentabilidad versus riesgo, etcétera, etcétera, no, ahora también es el trinomio rentabilidad, riesgo, pero también balance social, ¿no? Muy cerquita de lo que es esta nueva economía de la inclusión, ¿no?, que es un movimiento que empieza a moverse con verdadera fuerza, ¿no?, más fundamentado precisamente en esa economía actual, en esa economía de nosotros, buscando el equilibrio, pues no solo del crecimiento económico, que así debe ser, por supuesto que sí, pero también en el crecimiento de la igualdad y de la sostenibilidad del impacto positivo en la sociedad de todas las. Pues muchas gracias, Fernando, por darnos tu opinión sobre este tema. Me gustaría también, muy brevemente, ya terminar preguntando primero a Maribel sé que habéis hecho algunos estudios que han analizado la educación financiera de los ciudadanos, de los hogares, y me gustaría, dado que ha salido el tema además, que compartieras con nosotros cuáles son vuestras principales conclusiones sobre estos estudios. Sí, pues mira, justamente hace pocas semanas hemos publicado un documento de trabajo que se basa en la información de la encuesta de competencias financieras que se realizó entre los años 2016 y 2017 en colaboración con el Banco de España y con el INE y dentro del marco del Plan de Educación Financiera, que viene contestando algunas de las cosas que se han puesto de manifiesto durante este panel. En esta encuesta se hacen como 200 preguntas a un total de 8.500 individuos o algo así, y nosotros nos hemos centrado en ver las preguntas que tienen que ver con conocimientos financieros, ¿no? Y lo primero que hay que decir es que estas preguntas son relativamente sencillas o no excesivamente complicadas. Y como Ernesto decía, se pregunta por la inflación, se pregunta por el tipo de interés compuesto, por el concepto de diversificación, cosas que son, bueno, no excesivamente complejas. Bueno, pues cuando nosotros vemos esas respuestas y elaboramos un indicador un poco y vemos qué nota media podría sacar estos encuestados, pues nos da un 6, ¿vale? Un 6 que, bueno, pues es una cosa pues bastante modesta, tirando abajo, si me permitís, ¿no? Entonces, eso es lo primero que vemos, ¿no? Que el nivel de conocimientos financieros de esta muestra es relativamente bajo. Cuando ponemos estos conocimientos financieros en relación con una serie de variables socioeconómicas que vemos también, vemos cosas muy interesantes. Vemos pues, que la gente en el tramo de edad superior son los que presentan menores conocimientos financieros. Después están los tramos más jóvenes de edad y luego tendríamos los tramos de edad media, que son los que tienen más conocimientos. Vemos también una brecha de género. Vemos también que el 82%, por ejemplo, de los hombres tienen conocimientos medios, altos o muy altos. Este porcentaje es del 71% en el caso de las mujeres, ¿vale? Entonces, vemos también la importancia de la formación del encuestado. Es decir, para etapas iniciales o gente con una formación muy pequeñita, pues claro, la nota pues es de un 3 en media, ¿no? Esta nota va creciendo a medida que estos conocimientos que esta formación va incrementándose,
vemos que aumenta muchísimo hasta la etapa de educación secundaria, ¿vale? Esta nota media pasa de un 3 a un 7, ¿vale? En estas etapas más reducidas. Y a partir de ahí sigue aumentando, pero de una forma mucho más moderada la nota. ¿Esto que nos hace a nosotros como CNMV? Pues seguir, digamos, fomentando la educación financiera en este tramo de edad también joven, porque es donde pues, hay una capacidad de absorber información tremenda, ¿no? ¿Qué más cosas estamos viendo? Luego hay otra parte interesante que tiene que ver con la actitud de los hogares frente al ahorro, ¿no? Entonces, que todos sobre el papel dicen, o el 80%, que el ahorro es muy importante, pero cuando se les pregunta efectivamente cuántos han ahorrado en el último año, pues solamente un 40% nos dicen que ha ahorrado. Aquí también podemos entrar en temas de distribución que habéis comentado, ¿no? En los que efectivamente hay un porcentaje de hogares que son financieramente vulnerables, ¿no? Es decir, hay un porcentaje de población, creo que el 15% según esta encuesta, que si pierde su fuente de ingresos no puede hacer frente a sus gastos más allá de un mes. Entonces aquí tenemos una proporción importante de hogares que no es que no quieran aumentar su ahorro, es que no pueden aumentar su ahorro, ¿vale? Eso por una parte. Pero bueno, dentro de los que sí pueden aumentarlo, ¿no? Dentro de este colectivo, como decía Fernando, que tiene casi todo en efectivo y depósitos, ¿no? Dentro de ese colchón, digamos, debajo de ese colchón, sí que creemos que hay una parte de hogares que si aumentaran sus conocimientos financieros podrían salir de ahí y destinarlos a otros activos. Entonces, en este sentido hemos hecho un análisis un poco empírico en el que se demuestra cómo a mayor nivel de conocimiento financiero, mayor es la probabilidad, por ejemplo, de adquirir un fondo de inversión o una acción o un activo de deuda, ¿no? ¿Esto que nos hace a nosotros? Pues nada, pues acentuar un poco la importancia de los trabajos de educación financiera bueno, con carácter general, pero también teniendo en cuenta en el contexto en el que estamos ahora. Y este contexto tiene dos características muy importantes. Primero, estos tipos de interés tan bajos, a los que hablábamos antes, ¿no? y un contexto en el que tenemos nuevas tecnologías que son muy importantes. Antes teníamos que ir al banco a adquirir algo y ahora es tan fácil como coger el móvil y seguramente comprar lo que sea. Desde el punto de vista de la CNMV, no es interesante decir hay que adquirir esto o lo otro, sino que el conocimiento financiero sea mayor y que cada uno compre de acuerdo con sus preferencias y sus características, nada más, pero que no es poco, claro, igual que, y también es bueno el ejemplo que se ponía para la compra de un móvil, un coche, etcétera, que nos informamos y nos formamos y sabemos el precio del giga de 25 operadores, pero no nos tomamos seguramente la misma molestia en la parte financiera, ¿no? Y tampoco son excesivos los conceptos que deberíamos aprender, que son, pues, ¿qué puedo esperar, no? O sea, quiero transmitir la idea de que como cuando se mete en un producto puede tener un disgusto, pero no una sorpresa, ¿no? Quiero decir, tú tienes que adquirir algo y saber qué rentabilidad esperada tiene eso, qué te cuesta, como decía Luis antes, qué riesgos tiene. Y dentro de estos riesgos, pues cuánto puedes perder, ¿no? Esto es lo que te lleva al disgusto, pero no la sorpresa porque ya sabías que estabas metiéndote en un producto que tenía este riesgo, ¿no? Dentro de riesgo, ya te digo, este riesgo de mercado que es el del precio, riesgo de liquidez que también se infravalora muchas veces, y riesgo de crédito, en fin, una serie de cosas. Entonces, estas son las conclusiones así más importantes de nuestro estudio que os invito a hacer. Pues nos quedamos con ellas, María Isabel, hay una tarea pendiente clarísimamente y ya para finalizar el panel simplemente me gustaría, Ernesto, que nos introdujera. Sé que desde tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores como el Banco de España trabajáis en diferentes iniciativas precisamente para esto. Si nos puedes hablar un poco, muy brevemente, 2 minutos, si nos puedes hablar de ellas, para que por lo menos los oyentes se queden con la idea y puedan buscar la información en la web. Muy brevemente, estamos con esto en la CNMV y con otras instituciones. Dentro del plan de educación. Entonces, lo que queremos es, como bien ha dicho Marisabel, proporcionar las herramientas. Por un lado, tenemos el portal de cliente bancario, donde intentamos mostrar a los inversores, a la gente que quiera endeudarse, que quiera hacer un préstamo, darles facilidades para que sepan con cuáles condiciones financieras, con qué condiciones crediticias pagarían con cantidad. Esto sería, si quieres, una intervención más amplia. Hemos ido a los colegios y estamos dando educación, junto con el CNMV, cursos de educación financiera en los institutos. Pero no nos hemos quedado ahí. Hemos ido a 77 centros por toda España que han aceptado participar en este programa. Les hemos visto, cuando los chavales eran 14 años, hemos visto cómo los profesores les han dado clase, hemos recogido datos suyos y les estamos volviendo a entrevistarles ahora 6 años, 7 años después, para ver si esta educación financiera que estamos dando junto con la CNMV está ayudando a que tomen mejores decisiones para así también mejorar nuestra propia actuación y ofrecer mejores herramientas al público y a la en concreto en la
Y finalmente, algo que se nos ha olvidado, otra cosa que estamos haciendo es también mirar cuál es la competencia financiera, no solo de las personas que decidimos, sino, por ejemplo, los autónomos, la gente que tiene una empresa. ¿Cuánto sabe de finanzas? ¿Cuánto sabe de diversificar el riesgo o del riesgo impuesto? Entonces esperamos poder contaros pronto todo esto. Muchísimas gracias, Laura, un placer. Pues muchísimas gracias a todos con esta guinda, ¿no?, de todas las iniciativas que se están poniendo en marcha. Si os parece, lo doy por lo que es la mesa de debate por concluida y voy a invitar a nuestra ponente especial para el cierre del panel, que es María Francisca Gómez Jover, subdirectora de Organización, Estudios y Previsión Complementaria de la Dirección General de Seguros. Muchísimas gracias, María Francisca, por haber atendido nuestra petición de cerrar el panel. María Francisca es miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros desde el año 2001. Ha estado también como miembro de distintos comités de IOPA, que, como sabéis todos, es la Autoridad Europea de Seguros y Fondos de Pensiones. Es licenciada en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, auditora de cuentas y máster en estudios fiscales, y es profesora también de la Escuela de Hacienda Pública y del Instituto de Estudios Fiscales. Muchísimas gracias, María Francisca, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias. Lo primero de todo, muchas gracias a la Mutualidad y al Instituto por invitar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a cerrar esta jornada, y felicitaros realmente por la misma. Ya os decía al principio que me quedaba a oír todas las intervenciones que me han parecido súper interesantes, la verdad, y se han facilitado un montón de datos que yo creo que son de máxima actualidad. Y bueno, pues nada, lo dicho, enhorabuena a todos los participantes en los paneles y muchas gracias a todos los asistentes esta tarde. Yo creo que la jornada ha tratado, como digo, temas básicos, ¿vale? Temas que hacen referencia pues a las implicaciones que tiene el ahorro en los ciudadanos, ya las distintas formas en las que se puede materializar, y nos han dado datos tanto Maribel como Ernesto muy significativos de cómo están actualmente esas cifras en España. Se ha hablado de la necesidad de promover un adecuado equilibrio, que sea adecuado y que sea razonable entre consumo y ahorro. Yo creo que ahí también Fernando ha apuntado temas que nos tocan ya muy directamente a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en materia de previsión social complementaria, fondos públicos, etcétera. También yo creo que se han tratado temas desde mi punto de vista muy importantes y que están a la orden del día, como son la educación financiera, como son las finanzas sostenibles, donde tanto yo creo que María Isabel como Luis pues nos han dado pistas de qué es lo que hay que mirar y qué es lo que no, y qué grado de educación tienen en la actualidad pues parte de estos ahorradores y qué conocimientos tienen. Y en una intervención también se ha comentado en qué vehículos podemos invertir y en qué vehículos podemos ahorrar. Creo que ha sido Luis el que ha estado comentando distintos tipos de vehículos para el ahorro, y me gustaría a mí cerrar pues haciendo mención de alguno de estos temas, ¿vale? El primero de todos sería precisamente en relación con los vehículos en los que se puede ahorrar, ¿vale? Y como miembro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, entidad encargada de la supervisión de todo lo que serían los instrumentos de previsión social complementaria, pues sí que me gustaría situarles un poco en dónde nos encontramos, ¿vale? Qué cifras tenemos en la actualidad sobre datos de previsión social complementaria. Y voy a compartir pantalla. ¿Lo veis bien? Y voy a ir rápido porque vamos mal de tiempo, así que prometo ir muy rápido y dar 4 datos y pasar a otros temas muy rápidamente. Lo vemos bien, María. Fenomenal, muchas gracias. Bueno, pues como os comentaba, yo creo que a lo largo de los diferentes paneles se ha comentado los distintos instrumentos en los que a los que se puede destinar el ahorro, ¿vale? La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones es el supervisor, como sabéis, de tanto entidades aseguradoras como de gestoras de fondos de pensiones, que son las entidades que aglutinan principalmente los instrumentos que actualmente se destinan a previsión social con carácter complementario. Muy rápidamente, porque no os quiero... A
ver si soy yo capaz de pasarlo ahora, las transparencias, ¿vale? Os doy datos muy rápidos. Ya sabéis que tenemos dos tipos de instrumentos, planes de pensiones y productos con forma de contrato de seguro, ¿vale? Estos son los datos que han presentado las compañías, tanto aseguradoras como las entidades gestoras de fondos de pensiones, al último trimestre de 2020, y bueno, yo creo que los datos hablan por sí solos y simplemente daros tres datos. La cuenta de posición que tenemos en planes de pensiones en 2020 asciende a 117.000 millones de euros, ¿vale? El número de cuentas de partícipes, que no de partícipes, porque ya sabéis que una sola persona puede tener abiertos varios planes de pensiones, y según los últimos datos que ofrece la agencia tributaria, el dato de personas realmente con plan de pensiones ascendería en torno a 3 millones, pero bueno, cuentas de partícipes tenemos en torno a 10.000 millones, se aporta al año en torno a 5.000 millones y se cobran unos 4.000 millones. Aquí señalaros que en el año 2020 se estableció un nuevo supuesto excepcional de liquidez por materia de COVID, pero realmente no ha tenido una gran implicación por lo que se refiere a los rescates que se han cobrado. Lo que os comento, una serie histórica ascendente, tiene un claro descenso cuando se producen crisis económicas, y ahora mismo estamos en torno a los 118.000 millones de euros. Bueno, también las propias entidades gestoras toman decisiones de inversión, como hemos estado viendo hoy. Esta es la distribución de las carteras en materia de inversiones en cuarto trimestre. La mayoría de las carteras están invertidas, como siempre, en renta fija, y luego es verdad que va cobrando cada año más importancia la cuantía que se invierte en ICES, instituciones de inversión colectiva, y en fondos de capital riesgo. Y porque sepáis un poco también y conozcáis la distribución que hay con respecto a estos 117.000 millones, y como también se ha estado comentando, tenemos dos tipos de instrumentos: instrumentos vinculados a empleo, instrumentos vinculados a decisiones individuales y de ahorradores. Bueno, pues la distribución actual es de unos 80.000 millones en instrumentos individuales y en torno a 35.000 millones en instrumentos que, como comentaba antes Fernando, pertenecerían a la modalidad de segundo pilar, previsión social complementaria, que estaría ligada y vinculada al empleo. No solamente tenemos planes de pensiones, también tenemos otro tipo de instrumentos que también conforman al final la previsión social complementaria en España: planes de previsión asegurados, que se encuentran en torno a 12.000 millones en el ejercicio 2020, seguros colectivos que exteriorizan compromisos por pensiones, en torno a 26.000 millones en el año 2020, mutualidades de previsión social, que tienen en la actualidad en torno a unas previsiones matemáticas que ascienden a 8.000 millones, y planes de previsión social empresarial, que tienen un desarrollo muy pequeñito todavía en España, 600 millones, y seguros de dependencia, menos todavía, 37 millones de euros. Bueno, con esto, ¿qué os quiero trasladar? Ya que llegamos, pues que tenemos en torno a 165.000 millones, no llega a 165.000 millones invertidos en la actualidad en productos que permiten ahorrar en materia de previsión social complementaria en España, ¿vale? Esas estarían las cifras que tenemos para el año 2020. En segundo lugar, ¿qué me gustaría comentar con todos ustedes? Bueno, pues yo creo que un tema que se ha tratado, yo creo que en dos de los paneles de los que hemos estado escuchando esta tarde, y que hace referencia a la educación financiera, a la necesidad de educación financiera y, sobre todo, y para mí muy importante, unido a la educación financiera, la transparencia que tienen que tener los inversores para poder decidir y tomar en consideración las decisiones de inversión que vayan a hacer. Yo creo que lo ha trasladado Luis, lo habéis comentado también el resto de los ponentes durante el panel. María Isabel también ha indicado en el último estudio que ha hecho la CNMV que la falta de educación financiera, un 6, bueno, no es aprobado, pero yo creo que es poco, es uno de los principales retos a los que se enfrenta en general el sector financiero, y yo creo que el sector de la previsión social complementaria, pues con carácter muy específico, y es imprescindible para permitir que los partícipes, los potenciales partícipes, los asegurados y los potenciales asegurados, pues puedan adoptar las decisiones de inversión necesarias para poder invertir en aquellos productos que al final vayan a ser los más adecuados para ellos, que al final es de lo que trata el panel del que estamos hablando hoy, ¿vale?
Y unido a la educación financiera, como les decía, yo creo que es muy importante también tener en consideración la necesidad de transparencia, ¿vale? Transparencia para el mercado, transparencia para las instituciones y transparencia también para los propios ahorradores, en este caso, y en lo que a nosotros nos compete en materia de asegurados, y partícipes. Y yo creo que para ello es importante poner de manifiesto, y las dejo solo aquí enunciadas, el desarrollo normativo que se está haciendo y que también afecta en muchas materias a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Banco de España en relación con las instituciones que supervisan, en referencia a aquella normativa comunitaria que se ha traspuesto o que es de obligado cumplimiento al tener forma de reglamento sobre las necesidades de información y las necesidades de transparencia, ¿vale? La primera de ellas sería la transposición de la Directiva IORP 2, que hace referencia al mundo de la previsión social complementaria de segundo pilar, que tiene un desarrollo amplísimo y nuevo sobre los requisitos de información que hay que facilitar a los partícipes y potenciales partícipes. La segunda sería la directiva conocida como la de implicación de accionistas a largo plazo, que también conocerán y que en este caso lo que trata de desarrollar es la propia implicación de las empresas en aquellas inversiones que están realizando y que también está traspuesta a la normativa española. Y lo último de ello, la última de ellas, que yo creo que también se ha comentado, me parece que ha sido a una pregunta que se le ha efectuado a Fernando, hace referencia a materia de sostenibilidad. La sostenibilidad está encima de la mesa de Europa y está encima de la mesa de España y prueba de ello es la aplicación que entró en vigor el 10 de marzo de este mismo año del reglamento de divulgación, ¿vale? Un reglamento que establece grandes exigencias en relación con las finanzas sostenibles para todo tipo de entidades que estén operando en los mercados y que afectan, por supuesto, a entidades aseguradoras, a entidades gestoras y a determinadas entidades que se encuentran bajo la supervisión de mis colegas supervisores que están hoy aquí de CNMV y de Banco de España. Yo creo que estas tres normativas son claros ejemplos de la importancia que hay en materia de educación, de transparencia y de sostenibilidad a nivel europeo, que se traduce también en la importancia que se le da en España y que se traduce, como hemos visto también esta tarde, pues en la importancia que le damos todos y que se requiere para poder adoptar las mejores decisiones de inversión por parte de los ahorradores. Quizá con el reto de la sostenibilidad y la transparencia, que también se ha mencionado en alguna de las intervenciones, la digitalización sea otro de los temas que están encima de la mesa, tanto a nivel de supervisor como a nivel de las propias compañías y a todos los niveles, porque también lo comentabais alguno de vosotros, estamos operando ahora mismo en un mundo donde los mercados están absolutamente digitalizados, interconectados, etcétera, etcétera. Y yo creo que la digitalización está a la cabeza de las necesidades de todos los sectores y especialmente pues, del sector de la previsión social complementaria con carácter específico. Y me gustaría también hacer una mención específica que también ha comentado en un momento determinado Luis, cuando estaba hablando de los tipos de interés. Bueno, pues me gustaría dejar como reflexión la necesidad también de que haya una vigilancia por parte de todas las entidades en materia precisamente de tipos de interés, ¿vale? Porque los tipos de interés en el caso de las compañías aseguradoras es uno de los principales condicionantes financieros, ¿vale? Para el funcionamiento de las mismas y bueno, yo creo que también se ha comentado a lo largo de la jornada y también merece la pena dejarlo como reflexión encima de la mesa para finalizar la jornada de hoy. Y ya para terminar, porque no me quiero alargar más, que íbamos un poco mal de tiempo, y uniéndolo un poco también al inicio del propio nombre del panel de hoy, que hacía referencia a la situación del COVID, me gustaría, ya que me ofrecéis la oportunidad, pues poner de manifiesto las medidas que se están adoptando en materia en general en España y en materia económica en relación con la situación que desgraciadamente estamos sufriendo como consecuencia del COVID. Yo creo que a nadie se le escapa que la pandemia producida por el COVID, pues desde principios de 2020, que desgraciadamente aún estamos sufriendo, pues ha tenido un impacto económico muy fuerte en la economía española, ¿vale? Y ha supuesto poner fin a 5 años de crecimiento, que es muy duro, pero bueno, yo creo que la semana pasada se hizo público el plan de recuperación, transformación y resiliencia y este plan va a suponer pues una inversión de afortunadamente muchos millones de euros que quizá puedan ayudar a recuperar la situación prepandémica que será necesaria para que a partir de ahí pues, podamos volver a desarrollar
a nivel económico pues todas las iniciativas que son necesarias para el desarrollo de cualquiera de las instituciones. Por daros 4 pinceladas del plan, que yo creo que además también hacen mucha referencia a los temas que se han tratado hoy, hacen referencia a temas de transición ecológica, de sostenibilidad, de igualdad de género, de cohesión social. Comentaros solo eso, que el plan pretende apoyar a corto plazo a la recuperación económica, tiene una intención a medio plazo de lograr una transformación estructural de la propia economía y quizá ya a largo plazo sí que lo que pretende pues es lograr un desarrollo más sostenible de la propia economía, una economía más sostenible, más resiliente y desde un punto de vista financiero que incluya pues temas sociales, territoriales, medioambientales. Yo creo que de todos esos temas también se ha estado hablando hoy, de educación, de digitalización y bueno, por eso es importante enfocar un poco los ejes o los objetivos que tiene este propio plan de recuperación, transformación y resiliencia que, como ya les digo, precisamente está basado en estas ideas, ¿no? En avanzar en una economía más verde, en una economía más digital, en una economía más cohesionada, más sostenible y a la vez más igualitaria. Como ven ustedes aquí en la pantalla, consta de 4 ejes, que son los 4 que más o menos acabo de comentar, y estos 4 ejes se desarrollan a través de una serie de palancas y una serie de luego medidas posteriores, ¿vale? Se desarrollan 10 que se denominan palancas en el plan, que son las que tienen aquí abajo también, y que entre ellas también se incluye la educación financiera como una de las medidas más importantes y que articulan todo tipo de medidas, pues desde la agenda urbana, la lucha contra la despoblación, ya les digo, el desarrollo sostenible, el desarrollo educacional, etcétera, etcétera. Y para ponerlo un poco en cifras, las inversiones que se van a efectuar del 2021 entre 2021 y 2023 ascienden en torno a 70 millones de euros y como pueden ver ustedes aquí, precisamente gran parte de esa inversión se va a destinar a temas de los que hemos estado hablando hoy, ¿vale? Un 40% se va a destinar a transición ecológica, un 30% perdón, se va a destinar a economía digital, más de un 10% se va a destinar a potenciar educación y más de un 7% en I+D+I. Yo creo que es importante tener en la cabeza este plan de recuperación, transformación y resiliencia para todos, porque yo creo que afecta directamente a los temas que, como han visto todos ustedes hoy, se ponen encima de la mesa cuando tratamos cualquier materia, estemos hablando de ahorro o estemos hablando de consumo directamente. Y no me quiero extender más porque creo que la jornada acababa a 1:30. De nuevo felicitar de verdad a la Mutualidad y al Instituto por la organización, a todos los panelistas por sus contribuciones que nos han dado yo creo que mucho que pensar y encantada de haber participado con todos vosotros esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Francisca, por este cierre, por este broche de oro, ¿no?, que has puesto como cierre de la ponencia y nos quedamos con eso, con todas esas áreas que has mencionado, que son transversales y que por tanto efectivamente también aplican a lo que sería un poco el desarrollo de los productos de ahorro, inversión y el desarrollo de la cultura financiera, etcétera. Me quedo también con una de las palabras que has mencionado, que no había salido directamente, pero yo creo que es fundamental y sí de una manera indirecta, que es transparencia, ¿no? Para comparar, para que el inversor pueda tener acceso a los diferentes productos y pueda elegir realmente, hace falta también transparencia y por lo tanto me parecía importante señalarla. Muchísimas gracias, María Francisca, muchísimas gracias a todos, Ernesto, Maribel, Fernando y Luis ha tenido que dejarnos y por supuesto Cipriano por habernos introducido en el panel. Y con esto yo creo que lo damos por cerrado. Muchísimas gracias también a todos los asistentes. Muchas gracias, Laura, y gracias mucho a todos. Muchas gracias, Laura. Adiós. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias a todos.